Hola, buenos días a todos. Soy Juan Carlos Toler. A mi lado está Jordi Vidal, director de proyectos de Quonex. Y es un placer para nosotros compartir nuestra visión de cómo podemos ayudar a impulsar vuestro negocio a través de una gestión correcta de proyectos. Bueno, el webinar de hoy va sobre las necesidades y retos de las empresas en servicios y proyectos. Entonces, va a hacer una parte de la presentación Jordi Vidal, que es nuestro director de proyectos, que os va a enseñar el producto en sí, y yo os voy a hacer una pequeña introducción. Al principio, el principal reto que tenemos hoy en día es en las empresas de servicios y proyectos vender y ofrecer un proyecto intangible difícil en procesos de cambio continuos. Además, queremos rentabilidad en los proyectos y queremos conseguir un equilibrio entre un aumento de ingresos, es decir, hacer más horas productivas y satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. Y eso siempre en un entorno de mejorar la calidad del servicio y aumentar la capacidad de respuesta. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, básicamente es gestionar proyectos con más eficacia, eso quiere decir con más ratios de productividad hombre y con más ratios de facturación, garantizar cumplimiento del contrato, es decir, lo que hemos pactado con el cliente, hacerlo en los costes y plazos adecuados, cumplir las normativas legales como es de esperar, y una correcta planificación y utilizar al máximo la capacidad de nuestros recursos. Y al final obtener la satisfacción del cliente, al menos por encima de lo que él espera. Para gestionar los proyectos con más eficacia, las preguntas que nos tenemos que realizar al principio de ese proyecto es ¿qué queremos hacer? ¿Cómo mediremos y cómo analizaremos el éxito de este proyecto? ¿Cuáles son los riesgos y cómo se pueden minimizar? ¿Y cuáles son los supuestos y los obstáculos con los cuales nos podemos encontrar en este proyecto? En un plan de proyecto, que es lo que todos tenemos que tener cuando vendemos servicios y proyectos, tenemos que tener bien especificados las actividades que vamos a realizar, quién las va a realizar, de qué área, qué responsabilidad tiene cada persona que está involucrada en el proyecto, qué recursos, en qué fases, qué hitos tenemos que cubrir y qué tiempo y coste al final del proyecto tenemos que conseguir. Y si lo podemos poner en fases, mejor, para así facilitar lo que es el análisis de desviación o las previsiones de desviaciones. A medida que avanzamos en el proyecto, lo que tenemos que ver es en qué punto del proyecto estamos respecto a la previsión en tiempo o a tareas que teníamos previstos, ¿no? Y la replanificación, es decir, hay cambios, hay que aplazar fechas, hay que reorganizar recursos, eso lo tenemos que gestionar adecuadamente en el proyecto. En la fase de ejecución, lo que tenemos que ver es si hemos realizado las tareas previstas y si hemos llegado a los objetivos que habíamos previsto. Tenemos que analizar qué incidencias ha habido, si ha habido, y si esas incidencias se pueden repetir en futuros proyectos. Tenemos que aprender de nuestros errores. Además, necesitamos un informe para controlar el progreso del mismo y seguramente para analizarlo internamente y externamente hacia el cliente. Al final lo que buscamos es controlar las fases del proyecto, controlar la asistencia técnica, si cumplimos SLAs o no las cumplimos, tenemos que cumplirlos, pero tenemos que ver si nos desviamos, dónde nos desviamos, analizar la eficiencia de los servicios, conocer las necesidades de los clientes, saberlas detectar para abrir nuevas oportunidades de negocio y controlar los costes asignados a los recursos y las tareas. Aquí voy a pasar muy por encima. Tenemos que cumplir las normativas legales y tenemos que explicar al cliente que las cumplimos y por lo tanto tenemos que presentarle informes demostrándole que las cumplimos. Para la planificación y capacidad de los recursos, para optimizar los recursos tenemos que incrementar la tasa de servicio del cliente.
tenemos que simplificar la planificación de proyectos. La planificación de proyectos tiene que ocupar un tiempo determinado en el proyecto. Y, perdón, tenemos que mejorar la proactividad frente a los cambios del cliente. Los proyectos son entes vivos y tenemos que saber gestionar ese cambio, esas modificaciones. Por lo tanto, tenemos que aumentar la visibilidad detallada y tenemos que compartir esa visibilidad con el equipo de proyectos. Tenemos que intentar planificar en tiempo real, tenemos que controlar el coste efectivo y tenemos que, otra vez, asignar tareas y tiempos a cada actor a medida que esos cambios se van produciendo. Eso ya lo hemos visto un poco, ¿no? Al final, tenemos que definir recursos y plazos para cada proyecto, tenemos que tener la capacidad de manejar varios proyectos simultáneamente y para eso necesitamos herramientas como DynTrack y tenemos que acomodar las tareas para cumplir los objetivos que hay en cada proyecto y sus fases. Al final, el tener una herramienta nos facilita obtener la máxima satisfacción del cliente. Tenemos que controlar las interacciones con los distintos actores nuestros y del cliente en cada proyecto. Tenemos que gestionar documentalmente y tenemos que darle la visibilidad de cómo va el proyecto. Tenemos que tener un único dato para no entrar en discusiones de si vamos bien, vamos mal. Hay que tener un único dato en el proyecto. Y tenemos que tener unos KPIs de alerta para saber tendencias de si nos podemos desviar y cuándo nos vamos a desviar. Al final, lo que tenemos que encontrar es las tomas de decisiones en la gestión del proyecto para intentar evitar las desviaciones y, en su caso, tomar las medidas correctoras lo antes posible. Con nuestra experiencia en la gestión de proyectos a clientes finales y con nuestra experiencia en la gestión de canal en nuestra etapa anterior, lo que hemos montado es una solución, como es el DynTrack, que lo que tendemos es a anticiparnos a los problemas, informar al equipo de los objetivos y de su cumplimiento y mantener al cliente informado del avance del proyecto. Ese es el objetivo de DynTrack, ¿no? Y ahí introduzco una figura clave en el proyecto, que es el jefe de proyecto. Es decir, toda herramienta tiene que estar muy bien gestionada. Por eso está a mi lado Jordi Vidal, que es nuestro director de proyectos, para comprender el origen y la causa de las desviaciones, para tener un cash flow positivo del proyecto y para pronosticar qué va a pasar en el proyecto, ¿no? Gestionando adecuadamente el grupo que trabaja en ese proyecto. Yo no quisiera o no quiero extenderme más en lo que es la filosofía de cómo se gestiona un proyecto. Lo que quiero dejar es en manos de Jordi Vidal, que sabe mucho de gestión de proyectos, que creemos que lo hace muy bien y que se apoya en DynTrack para gestionar adecuadamente estos proyectos, para compartir con vosotros cómo funciona esta herramienta. Os presento a Jordi Vidal, está aquí a mi lado, compartimos máquina. Vale, pues mi nombre es Jordi Vidal, soy director de proyectos de aquí en QNX y la intención de este webinar de hoy sería pues daros a conocer cómo DynTrack nos puede ayudar a la gestión de proyectos. Para situarnos voy a pasar un PowerPoint de 3 diapositivas, pero sería para situarnos un poquito de lo que vamos a hablar. El flujo de trabajo normal de todo proyecto empezaría pues normalmente con una oferta del proyecto. Después de esta oferta que se presenta al cliente, el cliente hace una firma de contrato, con la cual ya podemos entrar en la creación del proyecto, con sus asignaciones de tareas, a nivel de información personal de los técnicos o de los recursos o de los colaboradores que tengan que intervenir en este proyecto. Y al final de todo, pues se va surgiendo a tiempo real una ejecución y una introducción y un registro de las tareas que los propios colaboradores van registrando. En todo este proceso hay una administración y control del proyecto que lo ejecuta básicamente el director o el jefe de proyectos.
Los roles implicados en todo proyecto serían, a nivel de jefe de proyecto, pues sus tareas principales serían creación del proyecto, la distribución del trabajo, la facturación del proyecto, controles de rentabilidad, controles de plazos de proyecto. Todo esto se compararía y sería base un contrato firmado. Y después entraría ya las tareas que realiza el colaborador técnico, vamos a llamarle colaborador, el cual pues ejecuta las tareas, tiene la responsabilidad de introducir las horas que dedica a estas tareas, por lo tanto ya se van introduciendo automáticamente los costes, y todo esto a tiempo real. Proyecto. Puede haber varios tipos de proyectos. Hemos reflejado aquí que podrían haber proyectos específicos para clientes, podrían haber proyectos que pueden ser soporte de postventa y tal, que serían proyectos, vamos a decirlo, más tipos reactivos. Y después habrían unos proyectos más preventivos, los cuales pues podríamos hablar de mantenimiento de las instalaciones, mantenimientos periódicos, en fin, toda una serie y una amplia gama de posibilidades que hay. Ejemplos actuales que tenemos, pues no sé, soporte de software, instalaciones de aire acondicionado, de gas, fabricación de robots, en fin, hay toda una gran variedad de ejemplos de proyectos que podríamos haber puesto en esta presentación. Ahora sí que ya iríamos a abrir lo que es el DynTrack. Vemos que está todo, bueno, el DynTrack en Microsoft Dynamics NAV 2013. Lo primero que vemos en la pantalla inicial del DynTrack es que hay un área de trabajo dividido en dos grandes secciones. Esta primera sección sería los datos correspondientes al colaborador o técnico, y esta segunda sección sería para el jefe de proyectos, el cual coordina un grupo o una familia de recursos, de técnicos, y aquí tendría los datos a nivel de grupo. O sea, estos serían los datos individuales para cada usuario, cada técnico, y aquí serían los datos a nivel de grupo. Datos que podemos ver, pues podríamos ver los proyectos que están en curso, que tiene asignado el propio colaborador, las tareas dentro de estos proyectos, si ha hecho desplazamientos, qué objetivos tiene que llegar a cumplir. La misma información estaría pues por la productividad del mes anterior, el trabajo que tiene que realizar o que realizó el mes anterior, con su capacidad, bueno, todo ello son datos necesarios para poder controlar la productividad y a su vez pues tema de incentivos y poder hacer lo que llamamos el control de la gestión del proyecto. Una vez aquí ya entraríamos a ver dentro de los proyectos. Esto sería una relación de proyectos, los cuales pues, bueno, están unos cuantos de ejemplos a nivel de instalaciones. Un tema importante es que ya los podemos catalogar de la manera que hemos dicho antes con diferentes tipos. Podríamos decir que hablamos de implantaciones, de soportes de mantenimiento, en fin, toda una serie de grupos que podemos apoyarnos, que lo haríamos con el campo de grupo de contable de proyecto. Para ver un ejemplo de cómo crearíamos una oferta de proyecto, entraríamos en este proyecto y veríamos que tenemos la ficha, la cabecera del proyecto. En esta cabecera de proyecto ficha tenemos el nombre, tenemos la descripción, tendríamos todo lo que es la información que necesitamos a nivel de facturación. Tendríamos asignado a este proyecto un código de responsable y también podríamos asignar un lugar por defecto. ¿A qué nos referimos un lugar por defecto? Entendemos que cada cliente puede tener más de un domicilio al cual el colaborador o técnico se tenga que desplazar. En este sentido, nosotros ya podemos tener previamente ya creados unas fichas de lugares de desplazamientos con los cuales ya tenemos la distancia prevista y el tiempo de viaje previsto, y a más podríamos también tener definidos la manera de facturar o la manera de que estos gastos de kilómetros de desplazamientos los podríamos repercutir pues, en el proyecto para ir haciendo el seguimiento y poder controlarlo. Esta ficha le llamaríamos la plantilla o el lugar por defecto, la plantilla para podernos desplazar.
y que posteriormente, cuando os muestre cómo el propio usuario, como el propio técnico registra las horas, os podré enseñar exactamente en qué lugar podemos utilizar esta plantilla. Más datos que podríamos utilizar, podríamos indicar en la ficha del proyecto. Bueno, podemos tener un proyecto que por necesidades se pueda bloquear. Podemos también tener un proyecto el cual lo queramos catalogar por grupos estadísticos los cuales pues podemos crear y podemos elegir a nuestras necesidades. Otro campo importante sería el estado. El estado, ahora actualmente os estoy enseñando cómo hacer una oferta, entonces el estado sería oferta. Hay más estados en los cuales pues ya veremos cómo podrían ir cambiando. Un campo interesante es si este proyecto en concreto queremos que tenga seguimiento de objetivos. Con ello nos referimos a que hacemos el seguimiento de productividad, de rentabilidad. Podemos decidir si sí o si no lo queremos hacer. A través también de grupos contables, como ya os he dicho, podemos catalogar los diferentes tipos de proyectos. Y aquí entraríamos un poquito en el tema de métodos WIP, Work in Progress. Hay varios métodos ya preestablecidos, los cuales podremos elegir cuál de ellos queremos aplicar en este proyecto. Asimismo, también el método de registro, ya que el método de registro WIP, si queremos o por proyecto o si queremos por movimiento del proyecto. Todos estos datos en la vida y en el transcurso de la administración de este proyecto pues irán quedando reflejados en la parte de trabajos en curso, con el tema de importes de costes, importes de ventas, temas importantes para la gestión y para el control de los proyectos, los cuales, como ya nos ha comentado anteriormente Joan Carles, pues tenemos que hacer bastante hincapié. Si pasamos a ver ya un poquito las tareas de los proyectos, veríamos que cuando estamos en el apartado, en la fase de oferta, pues haremos unas tareas sin un recurso específico, un recurso más que nada enfocado a roles, un recurso genérico, con una previsión de horas un poco desglosadas, bastante genéricas, y con unas fechas de entrega, pues bueno, más o menos planificadas. Hemos de pensar que estamos en una oferta. Esta oferta básicamente nos servirá para saber cuántas horas tenemos que ofertarle al cliente para que él posteriormente nos las apruebe. Entonces, ahora asignar ya con recursos específicos o hacer muchos detalles de las tareas tampoco nos ayudaría y nos aportaría mucho. Sí que aquí podemos ver que todo proyecto lo podemos agrupar en distintos, vamos a decir, departamentos o fases. Por ejemplo, tendríamos una fase de diseño con 3 tareas, con unos totales. Estos totales al final de todo nos marcan el total del proyecto. O sea que ya tenemos el proyecto más o menos definido, preparado para hacer una oferta con un grupo de totales y subtotales que ya nos dan una idea del volumen de este proyecto. Una vez ya hecha la oferta de este proyecto, entendemos que este proyecto se pasa al cliente, el cliente nos hace una firma de este contrato y ya después sí que pasaríamos a la fase de la creación más fina o más detallada del proyecto. Para esta fase, pues igual que antes os he enseñado de que el proyecto estaba en fase oferta, podríamos coger un proyecto y ya lo pondríamos en estado pedido. En este sentido, aquí ya identificaríamos todos los proyectos que de oferta han pasado pedido, con lo cual ya tenemos que empezar a crear estas tareas, como vamos a ver ahora, estas tareas pues más desglosadas, tareas con el volumen de horas más perfiladas. Pensemos que a mayor desglose, mayor control, o sea, cuanto las tareas seamos capaces de definirlas en el menor tiempo, o sea, tareas muy pequeñitas, el control es más exhaustivo y más rápido de detectar desviaciones en positivo o en negativo. Siempre hablamos de desviaciones. Pues el detalle de ser capaces de desglosar las tareas en la mínima cantidad de tiempo posible, pues hace que mayor detalle, mejor control. Aquí sí que, como ya os he comentado, pues
dentro de los totales o subtotales que teníamos ya entraríamos a una especificación muy concreta de cada tarea. Aquí sí que ya tendremos recursos ya previamente definidos, con nombre de colaborador, con las tareas detalladas, y ya podríamos también incluir ya fechas mucho más detalladas y precisas de lo que hemos hecho en la propuesta inicial, que era una oferta. Comentar aquí que esta columna de uso-cantidad, esta columna se va rellenando automáticamente a medida de que el colaborador, como posteriormente veremos, el colaborador diariamente o semanalmente, es recomendable, igual que hemos dicho antes, que cuanto menor sea el tiempo mejor, pues sería recomendable hacerlo diariamente, va registrando sus tareas y va registrando sus horas y va quedando detallado aquí, pues cada técnico para esta tarea, cuántas horas ha dedicado, evidentemente, dependiendo del técnico, pues tendrá un coste, tendrá un precio de venta, tendrá un importe línea, o sea que paralelamente el sistema nos permite hablar de horas que nosotros vamos a invertir, pero aparte internamente está controlando todo el tema de costes para poder valorarlos posteriormente. Una vez estamos aquí en el detalle de las actividades, podríamos ir a ver la ficha de la tarea, o sea, la ficha de esta línea que tenemos aquí detallada, y dentro de la ficha podríamos ver pues la pestaña general, en la cual nos dice el número de tarea, la descripción, el tipo de tarea. El tipo de tarea podría ser una tarea auxiliar, una tarea que fuese un total, un subtotal, como hemos dicho anteriormente. Y después ya aquí podríamos ver si esta tarea, a qué grupo contable del proyecto la tendríamos que asignar para, como os he dicho anteriormente, ir teniendo una visión desde diferentes puntos de vista, una visión global de este proyecto. Aquí también podríamos indicar, en caso de tener que pasar las líneas a nivel impreso para los técnicos o para los colaboradores, se podría indicar desde este punto, pues salta de página y hazme una tarea por cada técnico. Podríamos añadir líneas en blanco. Y aquí nos indicaría, en este caso, porque esta tarea está finalizada, nos indicaría el estado de esta tarea. Para más detalle de la tarea, podríamos indicarles si tenemos unas horas de diagnóstico, si tenemos unas horas previstas o si tenemos unas horas contratadas diferentes de las previstas. Aquí es donde le asignaríamos, de entre todos los técnicos, pues el técnico adecuado para realizar esta tarea. Este técnico pertenecería a una familia de recursos o a un grupo, que en este caso es lo que va relacionado con la pantalla inicial que hemos visto, que nos daría la información del grupo de técnicos. Y aquí también podríamos codificar el tipo de trabajo. El tipo de trabajo pues podríamos tener de consultoría, de dirección, de diseño. También hay una posibilidad de codificar el tipo de trabajo para posteriormente pues tener conocimiento de ello y actuar en consecuencia. Aquí es donde indicaríamos la fecha planificada para dicha tarea, con lo cual ya tendríamos generada toda la ficha de esta tarea y con lo cual cada una de las tareas ya tendríamos determinadas, ya tendríamos todo el proyecto preparado ya para que el colaborador o técnico ya pueda ir registrando sus tareas. En este momento daríamos ya por introducido o creado el proyecto y a partir de aquí ya vendría pues la acción de cada técnico colaborador, en la cual su misión simplemente sería coger. Bueno, esto también lo crearía el propio jefe de proyectos. El propio jefe de proyectos crea las hojas de horas semanales y por cada técnico, con el cual podemos ver que por cada técnico, se han creado una serie de semanas, que estas semanas servirían, si cogemos esto por ejemplo, que el técnico 1, la semana del 7 al 13 de octubre, podría ver, y sería en el sitio adecuado donde tendría que entrar todo el detalle de actividad que ha ido haciendo durante la semana. En esta pantalla vemos que la semana, los días de la semana,
Aquí vemos hasta el viernes, pero incluso se puede incluir sábados y domingos. Aquí veríamos las diferentes tareas que el técnico o colaborador ha ido trabajando. Y en esta parte de aquí iríamos viendo cuántas horas y en qué días ha ido haciendo esta tarea. También en la misma pantalla podemos ver si ha habido gastos de dietas, autopistas, parkings, que ahora iremos a ver en detalle. El detalle sería, si nosotros entramos aquí y vemos cualquier tarea y vemos el detalle de actividad, pues tendríamos esto que os he comentado, el número de proyecto, el número de la tarea con su descripción, el tipo de trabajo que ya lo hemos visto anteriormente, y aquí el propio sistema ya nos está dando información de cuántas horas están disponibles para esta tarea. Estas horas disponibles entendemos que son las horas previstas iniciales menos las que va consumiendo el propio técnico. Con lo cual, si estamos en verde, quiere decir que estamos dentro de lo planificado y dentro de las horas previstas. En el momento que nos pasamos o que el técnico dedica más horas de las que inicialmente estaban previstas, este disponible se nos pone en rojo, tipo alerta de que algo está pasando o de que ya nos hemos estado desviando. Aquí ahora hablaré del tema que os he comentado anteriormente, si para realizar esta tarea hay que desplazarse en casa del cliente, aquí es donde localizaríamos la plantilla o la dirección concreta del cliente que tenemos que asistir en su domicilio. Ya estaría, como antes os he explicado, predefinido la distancia a nivel de tiempo y de kilómetros, y simplemente el técnico tendría que elegirlo, la distancia y el tiempo ya vendrían predefinidos y él tendría que introducir, pues si ha tenido gastos de dietas, si ha tenido gastos de parking, si ha tenido gastos de autopista u otros, para que de una forma automática el sistema nos va registrando estos gastos y tenemos la información para cada línea de proyecto. Destacar en esta pantalla también que el tipo pueden ser tipo ya sean tareas, ya sean servicios, también pedidos ensamblados o ausencias. Ausencias nos referimos a que si previamente nosotros desde recursos tenemos predefinidos una variedad de ausencias, pues podríamos hacer que cada usuario indique el tiempo de ausencia y el motivo, la causa de la ausencia, para que de esta manera también quede reflejado y también quede registrado en las actividades semanales, en este caso, y diarias en las horas que está indicando de nuestro colaborador. Aquí en la parte derecha tenemos pequeños resúmenes que siempre nos aporta Navision, el cual pues sabemos si hay comentarios, cuántos abiertos, cuántos enviados. Más abajo pues tenemos las horas previstas que el colaborador tiene que realizar, y aquí se van mostrando las horas reales que el colaborador va registrando, con lo cual en un simple vista, en una forma muy fácil, sabemos cómo estamos yendo en este proyecto. Aquí abajo tenemos un detalle de actividad que si nos vamos moviendo por diferentes actividades vamos sabiendo si estamos verdes, si estamos bien, si estamos mal, si estamos cumpliendo o si no estamos cumpliendo el proyecto en curso. Esta es la única gestión que tiene que hacer nuestro colaborador. Es entrar las horas con sus tareas respectivas, entrar si son ausencias, tareas, si son cualquier tipo, y lo único que él tiene que hacer es enviarlas. ¿Para qué sirve el enviar? El enviar sirve para dos temas. Se envían estas horas al jefe responsable del proyecto para su conocimiento y para que las pueda aprobar, y también se envía a nivel administrativo todos los gastos que este proyecto han ocasionado para que administrativamente la persona designada pueda aprobar estos gastos y puedan facturarlos, o, bueno, según los acuerdos que hayan tenido con los diferentes clientes, pues hacer facturarlos en el proyecto. Aquí se acabaría la gestión del técnico colaborador. Ahora veríamos cómo el administrador, el jefe de proyectos, recibe
estas horas o estos registros de horas que el colaborador ha enviado. En esta pantalla, el administrador jefe de proyectos tiene todas las hojas de horas abiertas, semanales y por técnicos, con una información de que si hay líneas abiertas, si hay líneas enviadas, si ha habido problemas que el propio director de proyecto ha tenido que rechazar, si ya están aprobadas, si ya están registradas, entendiendo que cuando se registran ya se ven en el detalle del proyecto en la columna que hemos enseñado antes de cantidad de uso. Y, por ejemplo, si seleccionamos, filtramos esta semana, podríamos ver que el director de proyecto en esta semana ve todas las hojas de todos los técnicos con toda la información que acabamos de decir. Si para seguir el ejemplo entramos dentro del técnico 1 en esta semana, veríamos la información que el técnico o colaborador nos ha pasado y sabríamos en qué estado está cada tarea. Si es una tarea a nivel interna facturable o no facturable y el código del tipo de trabajo con el cual el colaborador nuestro nos ha imputado el trabajo. Por aquí podríamos revisarlo, podríamos acabar de valorarlo, no valorarlo. Si hay alguna tarea que vemos que está mal a nivel de imputación, de horas, etcétera, etcétera, haríamos un rechazar y si no, haríamos un aprobar. Con este aprobar daríamos por hecho de que todas las horas de todos los días que nos ha pasado el técnico son correctas, las damos por correctas y ya una vez las registraríamos en el diario de proyectos, ya las podríamos ver cómo en el proyecto ha quedado reflejado en la columna que anteriormente os he comentado de cantidad de uso. O sea, esta columna que hemos dicho antes de cantidad de uso sería el detalle de todas estas actividades una vez ya aprobadas y registradas que nos ha pasado nuestro colaborador. Esto sería un poquito la administración del proyecto. La administración del proyecto, como veis, está durante toda la vida del proyecto. Desde que un técnico empieza a hacer las primeras acciones hasta que el técnico acaba las últimas acciones y da las tareas por finalizadas, con lo cual, cuando se finalizan todas las tareas, damos ya el proyecto finalizado. En todo este transcurso de tiempo, nosotros podemos ver el proyecto de forma gráfica para poder ver su evolución. Estos proyectos están enlazados automáticamente con un Excel del cual hemos hecho en el cual con simplemente marcar el proyecto y hacer un clic podemos acceder directamente y gráficamente, que es una de las cosas importantes de los proyectos. Y en este caso pues vemos que este proyecto tiene unas horas previstas, tiene unas horas que ya hemos ido dedicando y aquí fácilmente ya estamos viendo que las horas dedicadas sobre las horas previstas ya hay un desfase. De aquí que empiezan a salir ya colores o alarmas en color rojo. Tenemos unas horas finalizadas previstas de 743, pero tenemos unas horas finalizadas dedicadas 826. Con lo cual, el gráfico ya nos está indicando que estamos sobrepasados de 82,48 horas, que es un porcentaje de un 11,09%. Y después que también tenemos en globalidad del proyecto un saldo negativo. Este proyecto podríamos ver que es un proyecto que ya estamos o que tenemos que hacer alguna acción para intentar que la optimización o la diversidad mínimos. En este tipo que os va a ver ahora, por ejemplo, me serviría un poquito para explicar la diferencia. Hola, Jordi. Jordi. Hola, Jordi. Jordi. Por explicar, por ejemplo, nosotros podemos... Perdona, dime. Jordi. Dime. Jordi, ¿tienes un teléfono a mano o no? No, ¿por qué?
Vale, no, porque se estaba desde que ha sacado el Excel se está deteriorando un poquito el sonido. Si Vale. tuvieras... No, seguramente, no, una cosita, seguramente ha sido el momento de la carga del Excel, que puede ser que haya saturado un poco la línea, pero a partir de ahora teóricamente tiene que funcionar bien sin ningún problema. Vale. La cosa está en que como está en real, o sea, al abrir el Excel hace una conexión de toda la información de los proyectos para poderlo presentar, pero esto simplemente es el momento de abrirlo. Y para que me lo confirme, supongo que ahora se me está oyendo correctamente. Sí, ahora se te oye correctamente, vale. Entonces seguiría aquí, por ejemplo, y para poder explicar un poquito la diferencia que hay entre estos dos indicadores, es que este proyecto, tal como lo vemos, sería un de 23 horas, hemos invertido 17 horas, con lo cual hemos hecho el proyecto en 6 horas menos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el proyecto en su globalidad, un proyecto en color verde, que nos está saliendo por menos horas de las planificadas. Pero aún así, hemos tenido alguna tarea, algún saldo negativo. O sea que esto también es un propio indicador, es como una especie de autocontrol que tiene el director de proyectos, con lo cual le está marcando que ha habido tareas que las ha planificado erróneamente. Aunque la globalidad del proyecto pueda salir correcto, él tiene este indicador que dice, cuidado que ha habido tareas que has planificado mal. Esto nos servirá para que en un futuro poder rectificar y poder adaptar más o afinar más en la fragmentación de estas tareas y en la asignación de horas de estas tareas. Básicamente, estas son las tareas reales que nos están afectando a nosotros, ¿no? Que nos afectan directamente en el proyecto y en el día a día. Como aquí vemos, una vez han pasado en Excel, pues vemos que es toda la información de todos los proyectos que nos va dando la situación exacta. Esta situación se puede hacer día a día, o sea, no hace falta hacerlo al final del proyecto. Es lo que decíamos antes, que la información la entramos en tiempo real y la información la obtenemos en tiempo real. O sea que esto nos ayuda a ver la evolución del proyecto hasta que no llegue a finalizar. A nivel gráfico sí también hemos hablado, se ha comentado, de temas de productividad. Nosotros también tenemos preparados unos Excel los cuales podemos ver fácilmente la productividad, en este ejemplo sería la productividad que tenemos durante el mes en curso. Esta productividad estaría desglosada por técnico o por colaborador. Y aquí podríamos ver fácilmente pues las horas facturables que tendrían que tener este mes, las horas facturadas que estamos llevando, con su extrapolación. Entonces aquí ya a simple vista podemos ver qué técnico está, por decirlo de alguna manera, un buen camino para llegar a final del mes de octubre a realizar las horas facturables, o qué técnico pues, hay que hacer alguna acción para que él pueda llegar a estas horas previstas. Evidentemente sacamos ratios de productividad y también podemos extraer pues, la extrapolación de la productividad. Todo ello, herramientas pensadas en seguir la evolución día a día y al final de todo poder tener una visión global y un resumen global de los datos del proyecto. También podemos ver una evolución de la productividad. A nivel de jefe de proyecto o a nivel de compañía nos interesa saber pues, en varios meses anteriores, junio, julio, agosto, septiembre, pues la capacidad que teníamos, el trabajo que hemos hecho, pues en consecuencia la productividad. Y aquí veríamos pues la tendencia de la productividad mes a mes. Como estamos a mitad de octubre, pues ya iremos viendo cómo la productividad del mes de octubre, o sea, el trabajo facturable, pues en su lógica tendría que ir creciendo hasta llegar pues, bueno, a los objetivos fijados. También a nivel de productividad tenemos resúmenes, pues podríamos aquí ver qué productividad ha habido durante el mes de julio, agosto y septiembre. Lo tenemos desglosado por técnicos, por sus porcentajes, y un total general, el cual pues, nos indica un promedio y también pues, es una consulta histórica de cómo vamos evolucionando en todos los proyectos. Finalmente, para el jefe de proyecto es de una gran ayuda esta gráfica de carga semanal. Esta gráfica de carga semanal
lo que le indica al director de proyectos es qué carga tienes semanalmente, o sea, es el detalle de cada semana, y aquí digamos el porcentaje de carga de trabajo que tienes semanalmente. Aquí vemos que estamos en unos porcentajes elevadísimos, con lo cual la línea de tendencia es de porcentajes muy elevados hasta ir pasando el tiempo porcentajes bajos. Entonces, una de las responsabilidades y una de las preocupaciones importantes que debe de tener el director de proyecto es que esta línea de tendencias tendría que ser lo más plana posible y tendría que parecerse casi a la línea esta roja, que es la tendencia es la capacidad 100% de los recursos que dispone de su grupo de técnicos. O sea, su misión sería que la tendencia sea intentarla igualar a la 100% de capacidad. Esta gráfica es simple vista y nos está diciendo que tenemos 2 semanas de carga de trabajo y después la carga de trabajo, estamos pendientes de recibir más proyectos o de crear y que entren más proyectos. La habilidad del jefe de proyectos sería diluir esta gran capacidad en más para que todo quede un poquito más plano. Hasta aquí pues hemos visto también de una forma así un poquito rápida las posibilidades y posibilidades reales, que es lo que actualmente en mi día a día las herramientas que estoy utilizando, y poder tener el máximo control de los proyectos posibles. Yo aquí ya lo dejaría a nivel de que si queréis hacer algunas preguntas, si queréis, no sé, ya dejo en manos de vuestras, si queréis ya empezar a hacer preguntas o cómo lo podemos realizar en este momento. Bueno, a ver, has mencionado, mientras se van animando, me gustaría plantearos un par de cuestiones. Has mencionado los tipos de proyecto, los tipos de sectores con los que estés trabajando. Me gustaría que un poco ampliaras este tema, es decir, ¿con qué sectores estáis trabajando o está pensado el software para trabajar mejor? A ver, el software no es específico para ningún sector específico. Nosotros ahora actualmente estamos trabajando en varios sectores, como he comentado, desde soportes, desde instalaciones, desde incluso fabricaciones de robot, pero a nivel de gestión de proyectos entraría toda la gama de proyectos que podríamos pensar en cualquier empresa. Sean proyectos de instalación más físicos, sean proyectos de consultoría, sean proyectos, en fin, todo lo que nos podamos imaginar a nivel de proyectos es perfectamente gestionable con estas herramientas. Debemos de pensar que en todos los proyectos pues tiene que haber una gestión, en tiempo real, con el más corto un espacio de tiempo posible. Tiene que haber o tiene que existir la posibilidad de poder ver la evolución. Posteriormente tiene que existir la posibilidad de ver pues rentabilidades, productividades, que seguramente van enlazados en incentivos. O sea que la gama y la amplitud en la cual podemos aplicar esta herramienta de trabajo es, pues bueno, es donde las necesidades lo aporten, ¿no? Aquí hemos puesto unos ejemplos que podemos decir que son los más habituales, para intentar dar unas pinceladas de distintos tipos de proyectos, pero también podemos pensar en proyectos de mantenimientos preventivos, mantenimientos pactados mensualmente, mantenimientos coordinados de alguna manera con alguna empresa concreta, incluso también soporte en el cual demos la posibilidad de que una persona nos llame cuando tenga una necesidad, o un soporte en el cual sea más mes de reactivo, más preventivo. En fin, hay mucha variedad de proyectos para poder utilizar esta herramienta. Y en la realidad ahora mismo, ¿hay algún tipo de empresa, algún tipo de sector con el que estéis trabajando más desde QONEX?
Bueno, estamos trabajando más en sectores tecnológicos, en sectores de instalación, pero con ello no quiere decir que esta herramienta se pueda aplicar a diferentes sectores. O por a ejemplo, sectores. la gente de los sectores de construcción, que en España son bastante potentes, toda la parte esta de sectores de construcción, ¿crees que podría ser un sector apropiado? Bueno, hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de gas, entendiendo que son unos sectores de que bueno, a nivel de construcción, pues también podrían utilizar estas funcionalidades. Cada uno depende de cómo desglose sus tareas. Seguramente el instalador de gas hará un desglose de tareas y el constructor pues hará otro desglose a nivel de diseño diseño de proyecto, planos, instalaciones primera planta, instalaciones segunda planta, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones, no sé, en fin, todas unas fases y todas unas tareas que el propio constructor o la propia persona de este proyecto necesita controlar. O sea, cada uno aquí es flexible, cada uno enfocar las necesidades como él las crea conveniente, ¿no? Para ver, Gloria me pregunta cómo se trata la secuencia de tareas. Dependencias, gráfico de Gantt. ¿Se puede trabajar conjuntamente con Microsoft Project para tratar estas características? Bueno, sí, evidentemente, si nosotros somos, o como hemos visto, somos capaces de traspasar esta información en un solo clic con el entorno Excel, evidentemente hemos traspasado todo este en un solo clic con entornos del project para poder ver ópticamente a nivel de diagramas de Gantt, para poder ver pues la secuencia de todas las tareas. Ok. Estefanía me pregunta, buenos días, ¿podría repetir dónde ha accedido para obtener el Excel que nos ha mostrado? Pues simplemente, estáis viendo mi pantalla, simplemente de la lista de proyectos, seleccionando proyecto y con el botón de Excel ya se abre el Excel que está lo que sigue está abrir porque ya me ha sonado unos cortes en la comunicación y mejor no puedo repetir. Pero es de manera tan sencilla de como elegir el proyecto en que estamos y a través del botón Excel ya automáticamente pasa esto. Ok. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Me pregunta por aquí en relativo a precios, lo que son cómo se comercializa este producto. Por usuarios, pues por proyectos. Pues aquí casi que le paso un poquito la palabra a Joan Carles, que él os explicará un poquito mejor pues esta filosofía de precios. Hola, buenos días. Esto está pensado como un módulo, entonces, independientemente del número de usuarios que lleven a Vision, tiene un precio fijo, que dependiendo del proyecto, pues se adapta para cada usuario, ¿no? Si los affiliates tienen los precios en Affiliate Source, pero digamos que no es una filosofía de precio por usuario, es una filosofía de módulo, con un precio único, independientemente de los usuarios que tenga el cliente. Vale. Y digamos, este producto, ¿a quién lo está, digamos, haciendo la consultoría e integrándolo? ¿QONEX o algún partner de QONEX? ¿O los dos? No, eso nosotros hemos diseñado el producto y eso está a disposición de todos los affiliates y de los clientes de los affiliates. Por lo tanto, la implantación tanto la puede hacer QONEX como nuestros affiliates. Tienen la formación o pueden hacer la formación para hacer la implantación. Perfecto. A ver, digamos, es una herramienta del canal de QONEX para los affiliates y los clientes de nuestros affiliates o de nuestras figuras, de nuestros partners, ¿no? Me preguntan qué suele ser lo más
lo más complicado, digamos, en este tipo de proyectos? ¿Y qué tiempos medios de puesta en marcha tiene? A ver, lo más complicado la gestión que llega, o sea, de esa tarea general en tareas, a diferentes recursos o a diferentes técnicos para poder llevar un mayor control. Ya hemos comentado antes de que si somos capaces de tener tareas pequeñitas a nivel de tiempo, muy definidas con poco tiempo y muchas tareas, estas pequeñas tareas nos hacen que podamos ver de una manera real y en un tiempo mínimo las desviaciones positivo o negativo de estas tareas. Entonces, una de las, vamos a decir, dificultades o una de las cosas que más cuesta es hacer la creación inicial de este proyecto con todo el desglose de tareas detalladas al máximo posible. La otra parte de la pregunta me preguntabas el tiempo de implantación. Bueno, el tiempo de implantación es mínimo, o sea, aplicar o acoplar este módulo a Dynamics NAP estándar es mínimo. El tiempo puesta en marcha será el tiempo que cueste en que todos los proyectos y las tareas de este proyecto. Muy bien, bueno, pues no tenemos más preguntas. Así que vamos a agradeceros, Jordi y Joan Carles, el tiempo que nos habéis dedicado. Muy bien. Y también... Hola. Hola, hola. Hola, es que te oímos entrecortado. Sí, se oye un poquito mal. Bueno, nada, agradecer vuestra presencia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos vosotros y aquí estamos a vuestra disposición. Vale, y agradecer también a todos los que habéis asistido. Recordad que recibiréis un link con la grabación del webinar. Muchísimas gracias. Estar atentos a tecnowebinars.com, donde tenemos programados los siguientes webinars de QONEX. Un saludo a todos y hasta la próxima.